Bueno, ¿cómo están? Muy buenas noches. A ver, vamos a empezar el día de hoy con la exposición. Por favor, a ver el grupo que le toca exponer. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Puedo empezar? ¿Me escuchan? Sí, ya puedes Listo. comenzar ya. Mis, mis compañeros todos, muy buenas tardes. Son sobre el exudado faringeo. Los integrantes pues, somos Montalbán Acuña, Benítez Carvajal Heidi, María Elena Mezquita Valdivia, Keile Meline Asenjo Hernández, Maruja del Águila Montalvo, Gina Carmen Castillo, Jessica Lipioleca, Darío Guis, María Magali Mera Calderón. Siguiente, por favor. Es una prueba de laboratorio que se hace para aislar e identificar organismos que pueden causar una infección en la garganta, ¿no? Dice, ¿y para qué sirve el exudado faringeo? Sirve como método de diagnóstico, ¿no? Para lograr o identificar la bacteria Staphylococcus del grupo A, que es principal causante de la faringitis, además de otros organismos, Neisseria, gonorrea. Por ejemplo, ¿qué es la bacteria responsable por la gonorrea, ¿no? Eh, la prueba de exudado solicitado principalmente por niños de 5 años, síntomas como dolor de cabeza, garganta o abdomen, fiebre en los ganglios del cuello. Y, y así para poder dar el tratamiento adecuado, ¿no? El cual puede realizarse con antibióticos. ¿Para qué? Para que disminuyan el desarrollo de la bacteria y así para poder aliviar los síntomas, ¿no?
Le paso a mi compañera para que siga con la exposición. Buenas noches, buenas noches, compañeros. Voy a continuar con la exposición. La faringitis y la amigdalitis son infecciones que provocan una inflamación en la garganta. Si afecta principalmente a las amígdalas, se denomina amigdalitis. Si por otro lado afecta principalmente a la garganta, se denomina faringitis. Un niño incluso puede tener al mismo tiempo inflamación e infección tanto de las amígdalas como de la garganta. En este caso se denominaría faringoamigdalitis. El cultivo del exudado faríngeo o frontis faríngeo se realiza utilizando un hisopo especial para detectar la presencia de estreptococo de la faringitis estreptocócica. Vamos a hablar un poco sobre la etiología de la amigdalitis. Existen diversos virus y bacterias que causan amigdalitis, entre otros el virus de la influenza, más conocido como la gripe, el virus que causa la fiebre glandular y la bacteria estreptococo beta-hemolítico del grupo A. Esta puede transmitirse de persona a persona por contacto directo o por microgotas expulsadas por la persona afectada al estornudar, toser o hablar. Tenemos diferentes tipos de amigdalitis. Las amigdalitis víricas, que son las más frecuentes, especialmente en los niños menores de 3 años, además del dolor de garganta, suelen dar fiebre no muy elevada, ya sea menos de 39 grados Celsius. Se acompaña de síntomas catarrales con tos escasa, ojos rojos, llamados también conjuntivitis y mucosidad nasal. También tenemos las amigdalitis bacterianas, que son raras en los niños pequeños y algo más frecuente en los niños mayores de 5 años. Suelen dar fiebre muy alta de inicio brusco. Esto sí puede llegar a más de 39 grados Celsius y hasta 40 grados Celsius. En picos frecuentes que se asocian a escalofríos, no suele haber síntomas catarrales. También tenemos la amigdalitis aguda, que es una inflamación repentina causada por virus o por bacterias. Lo más común es que el agente patógeno, tanto en niños como en adultos, sea viral. En niños menores de 3 años es más frecuente la etiología viral. De los 3 a los 15 años, la etiología bacteriana es predominante y en el adulto lo normal es que la inflamación de las amígdalas se produzcan por una infección vírica. La amigdalitis crónica se define como el paciente ha presentado sus síntomas, por ejemplo, 7 episodios de amigdalitis en un año, 5 episodios de amigdalitis por año en 2 años consecutivos, 3 episodios de amigdalitis por año durante 3 años consecutivos. O sea, quiere decir que durante un año te ha dado 3 episodios y al siguiente año también 3 episodios y al siguiente año también 3 episodios. Doy paso a mi compañera. Buenas noches, Miss. Continuando con la exposición, las patologías. La faringitis y la amigdalitis son más frecuentes en niños de edad de 6 años de edad. La faringitis estreptocócica es una infección bacteriana que afecta la parte posterior de la garganta y las amígdalas se inflaman e irritan, la cual provoca dolor de garganta particularmente molesto al tragar. Los niños menores de años raramente desarrollan estreptococos beta-hemolíticos del grupo A, amigdalitis estreptocócica.
La patología también son más comunes que afectan a la faringe. Suele ser infecciosa, virales, que cursan una inflamación. La principal vía de contagio es mediante la inhalación de gérmenes a través de las llamadas gotitas de flujo, que son aquellas gotitas respiratorias de saliva o moco de la boca o nariz, se desprenden al toser, hablar o estornudar, implicadas en la transición de las infecciones. La faringe puede ser solo afecta a la mucosa y circuitas quedan dadas. Ejemplo, o si afecta a la faringitis por evaluación de la reacción química, traumáticas o alérgicas. Pasa mi siguiente compañero. Síntomas. Dentro de los síntomas de la faringitis estreptocóxica pueden ser similares a la de otros dolores de garganta que van a incluir, dentro de ellas van a incluir fiebre, dolor de garganta, también al ver dolor de garganta, el paciente va a tener también dolor al momento de ingerir alimentos, el dolor de cabeza, más que todo el dolor de cabeza y tanto náuseas y vómitos se va a dar en especial en los niños, ¿no? En los más pequeños. Pérdida de apetito, justamente por lo que dije anteriormente, por el, el dolor de garganta. Va a haber debilidad a causa de la fiebre y por la pérdida de apetito. Dolor a la palpación del cuello, porque vamos a tener los ganglios linfáticos que están bien inflamados, mejor dicho. Luego vamos a tener la inflamación y enrojecimiento de la garganta, con o sin presencia de punteo blanquecino o ya sea amarillento, ¿no? Las hormigas también van a estar enrojecidas e hinchadas. Como se les dijo, también va a haber manchas o placas de pus en las almígadas. Va a haber puntitos rojos en el paladar, llamadas petequias. También una pequeña erupción cutánea y dolor generalizado. Eso sería todo en cuanto a síntomas. Le doy paso a mi compañero. Siguiente diapositiva, compañero. Continuando con la exposición, dice que en la mayoría de los casos resulta difícil no distinguir una infección viral en la garganta de una amigdalitis estreptocócica, basándose únicamente en el examen físico. En el cultivo del exudado faríngeo, la prueba estreptocócica se hace también frotando la garganta, ¿no? Con un hisopo para detectar bacterias estreptocócicas del grupo A, ¿no? Como consecuencia también tenemos, ¿no? La mayoría de los niños cuando tienen los síntomas mencionados anteriormente, se les indica una prueba estreptocócica y en el cultivo de exudado faríngeo. También la faringitis no estreptocócica viene a ser, ¿no? Una infección que afecta a la parte posterior de la garganta y de las amígdalas que se hinchan o se irritan, que causa dolor en la garganta. Como podemos apreciar ahí en la imagen, el doctor está haciéndole el cultivo estreptocócica a la niña. Como dice, con un hisopo no se puede hacer. Doy pases a mi siguiente compañera.
Bueno, la cavidad bucal floral son áreas con diferentes ambientes fisioquímicos y nutricionales, como la mucosa del carrillo. Compañera Maruja, ¿Me escuchan? Hola. Sí, del águila, sí se te escucha. Ella misma. Disculpe, la cavidad bucal flora. Las áreas con diferentes ambientes físico-químicos y nutricionales, como la mucosa del carrillo, que es una capa húmeda que protege a los dientes, que se sitúa en la cara interna de las mejillas, el labio, paladar blando y en la parte inferior de la lengua. También tenemos la lengua, las hendiduras gingivales y la superficie de los dientes. O sea, si eso no tienen un ambiente limpio, va a favorecer la adherencia y el crecimiento de tipos selectos de microbios. O sea, los microbios van a encontrar un ambiente más favorable para ellos. La Espiroqueta treponema microdentium depende de otros microorganismos y de un ambiente anaeróbico como el de las hendiduras de la encía. Una hendidura de la encía es una abertura en la encía que podamos tener. Podría ser también que cuando al momento de cepillarnos, podríamos hacer una hendidura en nuestra encía y eso puede favorecer de que estos microorganismos ingresen. Las fuentes intrínsecas de nutrientes para los microorganismos de la cavidad bucal son materiales que se encuentran en torno a los dientes, las células epiteliales degradadas y los componentes de la saliva, que son ciertas proteínas salivales, proporcionan aminoácidos que influyen en el crecimiento de Streptococcus mutant y de Streptococcus sanguis. Le paso a mi siguiente compañera. Buenas noches, profesor y compañeros presentes. Voy a continuar con la exposición. El estudio debe hacerse antes de aplicar los antibióticos. Antes de indicarlos primero, se debe identificar la bacteria, si es gram negativa o gram positiva. Y para ello se incluye morfología colonial. ¿Cómo prepararse para el estudio? La preparación para este estudio se requiere de algunos cuidados previos que la persona debe tomar en cuenta, como ayuno de al menos de 6 horas y no mayor de 8. Evitar el uso de enjuagues bucales o lavado de dientes horas previas al estudio. Suspensión de tratamiento antibiótico con previa indicación médica. Es importante que la persona evite tomar cualquier tipo de líquido, ya que en caso debe beber algún tipo jugo o refresco. Por ejemplo, puede alterar el resultado del estudio y deberá repetirse otro día. ¿Cómo se realiza la prueba del exudado faringeo? Se realiza un hisopado en la parte posterior de la garganta y se coloca en un contenedor o medio de transporte estéril. Le frota un hisopo limpio en la parte posterior de la garganta, alrededor de las almígadas y en cualquier zona enrojecida o llaga, a fin de recolectar una muestra. Quiere decir cómo realizar la prueba, que uno como paciente tiene que seguir todo lo que te puede decir el médico, para así poder tener un resultado efectivo. Eso es todo, profesor. Le doy paso a mi compañera.
Se encuentra la compañera Jessica Lipio. No está Darío, yo lo voy a seguir. Yo lo sigo. ¿Qué es la faringitis estreptocóxica? Nos dice que la faringitis estreptocóxica es una infección que afecta a la parte posterior de la garganta y a las amígdalas, que se hinchan e irritan. Causan un dolor de garganta que resulta especialmente doloroso al ingerir alimento. Su hijo puede presentar placas amarillas o blancas o una fina capa que le cubre las amígdalas y la garganta. Los ganglios linfáticos del cuello se le pueden inflamar y volverse sensibles y dolorosos al tacto. Darío, te toca, no se te oye. ¿Por qué se hacen los cultivos? Los cultivos de exudado faringeo se hacen para ayudar a saber a una infección por Streptococcus o bien a otros gérmenes, por lo general virus que no requieren tratamiento antibiótico. Por los profesionales de la salud pueden hacer un cultivo de exudado faringeo, sino de sus pacientes. Presenta los síntomas propios de una faringitis estreptocócica sin presentar los síntomas típicos de una infección de origen viral. Presenta el dolor de garganta y se expuesto a personas con faringitis estreptocócica. Hay muchos casos de esta enfermedad en su comunidad. ¿Qué es el cultivo de secreción faringea? El cultivo de secreción faringea es un procedimiento médico en el cual se forma una muestra de la mucosidad presente en la garganta para identificar y cultivar el microorganismo como bacterias o hongos que pueden estar causando una infección en la garganta. ¿Qué es la faringitis bacteriana? Su microbiología, es la faringitis bacteriana en una infección causada por gérmenes de las amígdalas presentando dolor, inflamación e irritación. La bacteria más frecuente es de los Streptococcus. En su microbiología, en los cultivos de secreción faringea es análisis realizando en laboratorio para identificar los microorganismos presentes en una muestra de secreción formada en la garganta. Se busca detectar bacterias patógenos como Streptococcus piógenes y se puede causar infecciones de la garganta como la faringitis estreptocócica. ¿Cuánto está indicado? Este examen se realiza cuando se sospecha en una infección en la garganta, en particular de faringitis estreptocócica. Un cultivo positivo también ayudará al médico terminar el antibiótico y combatir bacterianas. Generalmente diagnostica un médico exámenes físicos como pruebas, cultivos de garganta para identificar la presencia de bacterias. Un médico puede indicar el tratamiento de acuerdo como antibiótico para tratar el faringitis bacteriana. Me doy el pase a la siguiente compañera. Buenas noches, maestra. Buenas noches, compañeros. ¿Por qué es importante este examen? Dice, ¿no? Es importante para ver las infecciones que provocan, ¿no? El dolor de la garganta, que son causados por un virus. Un cultivo de secreción faringea solo determina una infección bacteriana. ¿Cuáles son los resultados del cultivo de secreción faringea?
Un resultado positivo significa que se ha identificado a una bacteria en la muestra de la faringea. Posterior a la identificación y realizar un antibiograma para determinar qué antibióticos son sensibles frente a este microorganismo. Un resultado negativo significa que no se ha encontrado, ¿no? Que está aislado. Ninguna bacteria responde a la infección. Siguiente, compañero. Eso es todo. Según los estudios de cultivo de flora bacteriana en pacientes con diagnóstico de faringoamigdalitis crónicas supurada entre el 29 de enero y el 22 de mayo de 2002, en un total de 30 pacientes y de 17 a 65 años, 22 pacientes de sexo femenino y 8 de sexo masculino, encontrándose encontrándose en 57% de los pacientes cultivos positivos en gérmenes patógenos, siendo los gérmenes patógenos más frecuentes el Staphylococcus aureus en 9 pacientes, 53% con cultivo positivo, seguido Staphylococcus negativos en 3 pacientes, 17%, encontrándose también en menor porcentaje los hongos de género Candida, los Enterococcus, la Klebsiella y la Pseudomonas aeruginosa, por la que podemos concluir en el presente estudio que existen diferencias en la Klebsiella y la Pseudomonas aeruginosa, por lo que podemos concluir en el presente estudio que existen diferencias en la frecuencia de gérmenes, encontrándose en el estudio realizado en otros países con los efectuados en el país. Gracias a mí tenemos un video. ¿Se escucha? No, sí está, está pausado. Se ve, pero no se escucha. No, tienes que compartir el audio, Guisado. Miss, ¿lo puede enviar el link para que lo comparta, porfa? Ya, mira, yo te digo cómo es. Ya. Deja de compartir. Ya. Ahora, vuelve a compartir. Pon compartir. Y abajito vas a encontrar de la ventana donde dice compartir, ahí dice compartir audio. Dale clic ahí también para que aparezca un check. Compartir sonido, dice, o compartir audio. Y ahí le das compartir. En los próximos días vamos. Ahora sí.
chicos, ¿cómo les va? Me presento, soy Ricardo Carballo, soy bioquímico. En los próximos días vamos a hacer un práctico interesante para ustedes, que va a consistir en la toma de muestra para el sorado de fauces. Entonces, la idea es, a modo de introducción, hablar un poquito qué es el exudado faríngeo. Nosotros tenemos que tener en cuenta que el diagnóstico oportuno de las infecciones de las vías respiratorias superiores nos permite detectar microorganismos que pueden causar enfermedades muchas veces severas, incluso muchas de ellas son enfermedades invalidantes, en el caso de la fiebre reumática. Entonces, tenemos que conocer, tenemos que saber que este tipo de análisis nos va a servir para detectar, para conocer a las personas que son portadoras de determinadas bacterias, bacterias que en algunos casos pueden causar enfermedades o daños muy importantes, como por ejemplo la meningitis. Sepamos que en la nasofaringe y en orofaringe existen una flora o una microbiota, mejor dicho, muy variada. Generalmente en personas sanas podemos encontrar especies de estreptococos alfa y gamma hemolíticos, Neisseria saprófitas, Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus coagulans somos así, bacterias coliformes, bacterias difteroides, y suele también estar presente en esa microbiota levaduras, precisamente del género Cándida, especie albicans es la más importante. Pero además, dentro de esa microbiota, que normalmente puede estar presente en cualquier persona, encontramos estreptococos del grupo A, B, C y G, que son potencialmente patógenos, Corynebacterium difteriae, Bordetella pertussi, Neisseria meningitidis, y hay que tener en cuenta cuando determinados microorganismos que en determinadas circunstancias pueden no ser peligrosos, pero cuando ellos están en grandes cantidades, sí lo son. Caso de Staphylococcus aureus, esas bacterias coliformes que suelen estar en esta microbiota, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza y Cándida. Cándida, cuando están en mucha cantidad, también es peligroso. Entonces, volviendo a lo anterior, es un estudio, el exudado faríngeo es un estudio desde el punto de vista microbiológico muy importante. Podemos detectar portadores y podemos detectar en determinado momento el causante de la infección. De todos modos, tenemos que tener presente que la mayoría de las infecciones del tracto respiratorio superior se debe a etiología viral. Aproximadamente un 85% de las infecciones de garganta, como nosotros decimos usualmente, se debe a virus. ¿Por qué es importante este estudio? Justamente descartar si es viral y detectar si es bacteriano, básicamente para decidir qué conducta se va a seguir o qué tratamiento se va a hacer en cada caso. Vamos a ir un poquito al examen en sí, que ustedes van a hacer en el laboratorio. Tenemos que tener presente que este es un estudio microbiológico. Para hacer este examen
y conocido como hisopado de fauces o examen cultivo de exudado faríngeo. Hay que tener conocimientos técnicos, conocimientos microbiológicos. Hay que saber reconocer, observar las fauces, lesiones, eso es algo que tenemos que aprender todos. Tenemos que practicar y tener una buena técnica para tomar la muestra. Parece simple, yo se lo voy a mostrar en imágenes, pero en la vida real a veces no es tan simple. Y tenemos que contar con determinados elementos. Por ejemplo, vamos a utilizar hisopos. Siempre conviene utilizar este tipo de hisopo, que no es de algodón, es de un material sintético, de polietileno, de poliéster, perdón, de latrón. Es un material que nos permite tomar la muestra sin que se absorba dentro del hisopo. Es aconsejable usar siempre este tipo de hisopos y no los de algodón. El bajalenguas, un instrumento que en este caso es muy importante, vamos a verlo. Y obviamente tenemos que tener los medios de cultivo necesarios para realizar el estudio. Y los kits de test rápidos, y esto es muy importante. Nosotros, la gran mayoría de las veces nos interesa diferenciar en un cultivo de fauces, cuando se nos presenta una posible infección a la garganta, descartar que sea viral o detectar que se trate de un estreptococo beta hemolítico del grupo A, el famoso Streptococcus pyogenes. Hoy, por suerte, contamos con una herramienta que es muy importante, que es el test rápido, que nos sirve justamente para, como dice su nombre, en forma rápida, poder detectar la presencia del Streptococcus pyogenes. ¿Por qué es importante? Porque es útil, porque es un test que tiene muy buena especificidad, muy buena sensibilidad y nos permite, en una forma rápida, tomar o decidir una conducta con el paciente. La mayoría de las veces, si hacemos un tratamiento en forma empírica, porque se ve que es una infección a la garganta, resulta que resultaba ser una infección de etiología viral, vamos a estar dando antibióticos innecesariamente al paciente. Y por otro lado, si se trata de un Streptococcus pyogenes, es bueno tener una herramienta rápida para comenzar con el tratamiento. Recuerden que esta bacteria a largo plazo puede traer consecuencias. Bien. ¿Qué condiciones debe cumplir el paciente para tomar la muestra? Muchas veces nos pasa en el laboratorio que el pedido del médico, ustedes piden al paciente y piden un estudio, un hisopado de fauces, un cultivo de fauces, y puede tratarse de un estudio urgente. Lo ideal es que el paciente esté en ayuno, no siempre podemos lograr que el paciente esté en ayuno, pero por lo menos que haya pasado unas cuantas horas de ingesta de último alimento. Otra cosa importante, es importante que el paciente no esté tomando antibióticos. Recuerden que nosotros queremos básicamente detectar la presencia de bacterias. Y otra cosa que hay que tener en cuenta, que siempre hay que aconsejarle y explicarle al paciente, no tiene que hacerse ningún tipo de enjuague bucal. Muchas veces estas infecciones a la garganta, el paciente siente un gusto desagradable en la boca y de repente se alivia haciéndose esos enjuagues con los antisépticos bucales. Esto también juega en contra de lo que es el cultivo. Yo recién les hablaba de lo importante de contar con el test rápido, en cuestión de tiempos, pero tenemos que tener en cuenta que el gold estándar sigue siendo el cultivo.
Bien, a la hora de tomar la muestra, ¿qué tenemos que hacer? Identificar la lesión. Se le va a pedir al paciente que abra la boca. Nosotros tenemos que contar con una buena iluminación. Si no tenemos una buena luz en el ambiente, una linterna siempre tenemos que tener a mano. Tenemos que ser capaces de observar lo mejor posible las fauces, ver si hay lesiones, ver si está con una coloración distinta al resto de la boca, ver si hay placas de pus. Todo eso es importante detectarlo antes de tomar la muestra. Una cosa interesante y muy útil es indicarle al paciente que respire profundamente y que diga, como usualmente le decimos, decir A. Ese A permite que la úvula, la campanita, se levante, entonces nos permite tener una mejor visión de las fauces, y por otro lado ayuda mucho a que al paciente no le dé arcada, disminuye mucho el reflejo de la arcada. Entonces recuerda, siempre traten de que el paciente haga esa maniobra. Colocamos el bajalengua sobre la superficie de la lengua, tratamos con el bajalengua de que el paciente diga A, que abra la boca, que podamos ver, iluminamos bien, detectar los puntos donde vamos a pasar el hisopo, y llegado a eso vamos a proceder justamente a la toma de muestra. Vamos a colocar, a pasar el hisopo siempre de la parte de arriba hacia abajo, en la parte posterior de la garganta. Si vemos esas placas de pus, tratar de pasarlas también sobre ellas. Ustedes en la imagen pueden observar que está puesta a propósito. En esta toma de muestra se utiliza un doble hisopo. ¿Cuál es el objetivo de esto? Con uno de ellos vamos a realizar el test rápido y con el otro vamos a realizar el cultivo. Entonces, en una sola toma de muestra obtenemos la muestra para los dos análisis. Y esto es importante. Y no lo digo solamente cuando nos toque trabajar con chicos, con adultos también. Al principio les decía, parece fácil, no lo es. Muchas veces el paciente no colabora como debería para que nosotros podamos tomar una buena muestra. Entonces, es ahí donde tenemos que adquirir esa habilidad. Poder bajar la lengua, poder lograr que nuestro hisopo toque las partes de las fauces donde tenemos que arrastrar material para trabajar, que no toque la lengua, es importante que el hisopo no toque la lengua. Y por último les muestro estas imágenes. Paciente, al examen le hacemos abrir la boca, vemos, es fácil observar en este caso las amígdalas inflamadas, la garganta roja, placas de pus. Esto es resultó ser un caso de estreptococo del grupo A, alta rápido y positivo, se lo recuperó después se lo responde el cultivo al germen. Esta es otra paciente, chiquita, pero colaboró mucho. También, en este caso, pasaríamos el hisopo por toda esa zona roja que se ve al final de la garganta. En este caso fue muy importante el test rápido. Ese test rápido dio negativo. A las 24 horas tuvimos un cultivo también negativo para el grupo A. Resultó ser una infección de origen viral. Entonces, el médico, muy acertadamente, no trató a la paciente con antibióticos. Y por último les muestro una imagen, este es un paciente adulto, donde nos encontramos prácticamente en todas las fauces,
material para cultivar, para trabajar. Este es un caso de una candidiasis orofaringia, ¿no? Es una paciente oncológica que post tratamiento con quimioterapia presenta molestia, dolor en la garganta y resultó ser una candidiosis. Bueno, esto a modo de introducción. En unos días nos vamos a ver en el laboratorio donde ustedes van a poder practicar. Listo, muy bien. Entonces, sus compañeros han hablado acerca de lo que es la toma de muestra de exudado faríngeo, ¿verdad? Que es básicamente lo que se hace en uno de los problemas más comunes que se dan en los niños, que es la faringitis estreptocócica, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos diferenciar una faringitis común de una faringitis estreptocócica? Porque se forman estos litos o se forman o hay formaciones purulentas, ¿no? En las amígdalas y que se pueden apreciar fácilmente, pero básicamente esta muestra es para poder detectar qué tipo de microorganismo es el que está ocasionando esta faringoamigdalitis purulenta, porque pueden ser diversos tipos de bacterias. Y de esta forma, pues, lo que se quiere es que obtener una mejor, un panorama más claro de qué tipo de medicamentos se puede utilizar, porque recuerden que no todos los medicamentos son efectivos. El hecho de que sea un antibiótico no significa de que va a ser efectivo. Hay antibióticos en diferentes niveles, ¿no? De primera, de segunda, de tercera generación, si hablamos de generaciones. Entonces, en algunos casos puede ser efectivo, por ejemplo, los de segunda generación, los de tercera generación, y así para poder erradicar este problema, porque una de las complicaciones más comunes de las faringoamigdalitis purulentas vienen a ser la fiebre reumática, y eso es bastante complicado, ¿no? El llegar a a lo que es la fiebre reumática es que ya afecta a las articulaciones, ¿ya? Listo, entonces en algunos casos el médico pues lo que hace es, cuando tiene sospechas, hace o pide esta muestra, ¿no? La muestra faríngea, de exudado faríngeo. Listo, muy bien. Am, ¿Alguna pregunta? Ya, listo, muy bien. Entonces, acuérdense que el día de mañana, por favor, continuamos con lo que viene a ser muestra de heces, ¿ya? Mañana hacemos la clase de muestra de heces y vamos a tomar lo que es la evaluación de muestra de orina para poder Miss, avanzar. disculpa, mañana no hay exposición. No, es semanal. Las exposiciones son semanales. Bueno, eso es lo que me recuerdo. No. Y son semanales las Sí. exposiciones. Semanal. Ujú, Ya, sí. Miss. Ok, muy bien. A ver, voy a tomar asistencia. Ya.
Agurto Otero. Buenas noches, ¿me escucha? Sí, muy bien, ahora sí. Ujú. A Mezquita. A Mezquita Valdivia. Buenas noches, profesora, presente. Buenas noches. A Paz Uribe. Presente, profesora. Buenas noches. Buenas noches. Asenjo Hernández. Asenjo. Su señal está pésimo, está que bote la compañera Asenjo. Ya. Ha expuesto y Ujú. la botó del Zoom. Ya, ok. A Balboa Quisperima. Presente, Miss, buenas noches. Buenas noches. Benítez Carvajal. Presente, Miss, buenas noches. Buenas noches. Burgos Palacios. Presente, Miss, buenas noches. Buenas noches. Casio Gavino. Castillo Méndez. Presente, Miss, buenas noches. Buenas noches. Castillo Silvestre. Profesora, buenas noches, presente. Buenas noches. Coica Contreras. Coica Contreras. Chávez Cabrera. Profesora presente, buenas noches. Buenas noches. Del Águila Montalvo. Profesora, buenas noches. Buenas noches. Díaz Lozano. Díaz Lozano. Guisado Quispe. Presente, Miss, buenas noches. Buenas noches. Guisado Sicha. Presente, Miss, buenas noches. Buenas noches. Derecha Bautista. Presente, Miss, buenas noches. Buenas noches. Woman de la Cruz. Woman de la Cruz. Laupa Rojas. Presente, docente, buenas noches. Buenas noches. Marquina. Marquina. Marrero Silva. Marreros. Presente, Miss, buenas noches. Buenas noches. Meléndez Dávila. Miss, buenas noches, presente. Buenas noches. Montalbán Acuña. Montalbán Acuña. Presente, Miss, buenas noches. Buenas noches. Montalbán Ramírez. Presente, Miss, buenas noches. Buenas noches. Muñoz Chocata. Miss, presente, buenas noches. Buenas noches. Obregón Peralta. Presente, profesora, buenas noches. Buenas noches. Ochavano. Ochavano. Presente, Miss, buenas noches. Buenas noches. Panduro Coral. Buenas noches, profesora, presente. Buenas noches. Pariacurí. Pariacurí. Presente, Miss, buenas noches. Buenas noches. Pérez. Quispe Curo. Quispe Curo. Quispe La Morales. compañera ha escrito en el chat. Parece que no se Presente, enseñó. docente, Quispe Morales, buenas noches. Ya, muy bien. No. Rivas Sandoval.
Rivas, Presente, Miss. Buenas noches. buenas noches. Rivera Ambrosio, Buenas noches. Presente, mis buenas noches. buenas noches. Rodas Román, Presente, mis buenas noches. buenas noches. Rojas Ortiz, Presente, mis buenas noches. buenas noches. Santillán Camaña, Presente, mis buenas noches. buenas noches. Seguiero Liden, Seguiero Liden. Silva Guillén, Presente, profesora, buenas noches. buenas noches. Tello Acuña, Tello Acuña, Presente, profesora, buenas noches. buenas noches. Tomairo Flores, Presente, mis buenas noches. buenas noches. Vallejo Gordillo, Vallejos, Vargas Prado, Presente, Miss. Buenas noches. buenas noches. Velázquez Valdés, Presente, mis buenas noches. buenas noches. Millán Sedano, Presente, profesora, buenas noches. buenas noches. Mera Calderón, Presente, maestra. Buenas noches. buenas noches. Listo, muy bien. ¿Alguien falta, por favor, en la asistencia? Díaz Lozano, Presente, mis buenas noches. ya, muy bien. Listo, ¿alguien más? Castillo, Profesora, una pregunta. Mañana va a haber examen. sí, hija. ¿Es sobre qué, profesora? Porque no hay un PPT. Muestra de orina. Muestra de orina. Profesora, una pregunta. ¿Usted subió el PPT de esa clase? Voy a verificar ahora ya, Castillo. Por favor, profesora. Muy amable, gracias. Ok, muy bien. Listo, chicos. Entonces, nos encontramos el día de mañana para poder seguir trabajando acerca de las muestras o análisis de los acerca del examen de ese, ¿ya? Listo, muy bien. Disculpe. Cuídese, hasta mañana. Hasta mañana. Listo. Muy bien. Mis bendiciones. Muchas gracias. Hasta mañana.